Bueno, buenos días a todos los asistentes, tanto de forma presencial como en streaming que nos están siguiendo. Mientras que vienen los ponentes, me quería yo presentar como moderador de esta mesa y dar las gracias por la oportunidad que nos han dado los organizadores, tanto el rectorado de la Universidad de Córdoba, como Francisco Adame, como Rafael Linares, como José Alcaide, de poder participar como dice el Congreso, en esta cuarta revolución industrial, que parece que está muy enfocada única y exclusivamente a la industria, pero bueno, al final las ciudades pueden ser incluso unas grandes industrias, por así decirlo, ¿no? Mi nombre es Juan Manuel Díaz, soy profesor en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Automática, más concretamente en el área de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Córdoba. Soy producto, como digo siempre, de aquí, de esta casa, de la Universidad de Córdoba, y desde hace un año aproximadamente soy el director de la Cátedra de Prinsa de Transformación Digital. Si alguien no conoce Prinsa es la empresa provincial de informática de la Diputación Provincial de Córdoba. Y durante la pandemia pues, se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad de Córdoba y EPRINSA para enfocar un poco el tema de la transformación digital y los proyectos que esta empresa tenían previstos, ¿no? Y que llevaban ya tiempo enfocando, ¿no? En todo el tema de la transformación digital y el tema de las Smart Cities. Bueno, pues durante todo este año, pues la labor que se ha seguido en la cátedra ha sido aunar esfuerzos, pues, establecer colaboraciones y aunar empresas que quisieran adherirse a la causa, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues durante este año ha habido muchas reuniones, al principio con EPRINSA para enfocar y con la universidad para enfocar la cátedra. La cátedra al principio se llamaba Cátedra de Prinsa, después se le puso el apellido de transformación digital. Ya sabéis que transformación digital es una palabra que engloba mucho, ¿no? Y bajo ese paraguas pues caben muchas cosas. La cátedra está más enfocada a las soluciones IoT. No sé si, bueno, pues todo el tema de los bloques del IoT, dar una solución, una vertical completa desde, bueno, la captación de los datos, ¿no? Ya sea por bases de datos abiertas, participación ciudadana o por sensórica que se coloque en las ciudades o en los emplazamientos en los que se quiera abordar algún tipo de solución, las comunicaciones que todos conocemos, Wi-Fi, Bluetooth, pero todas las que han aparecido como LoRa, NB-IoT, SIFO, y después, bueno, plataformas web IoT en las que se muestran pues, los datos que se recogen de distintas verticales, distintas soluciones, hasta después dar el producto final que son los datos, ¿no? Hay muchas veces, ahora he estado escuchando al compañero anterior, pues bueno, que se recogen esos datos, se muestran, pero no se les da el valor que se les debería de dar, ¿no? Hay que hacer una analítica de datos y mostrar que esos datos sean realmente válidos para abordar la solución que se ha implementado en el emplazamiento, en este caso en una ciudad o en un municipio o en cualquier otra ubicación. Como bien he dicho, pues durante este año pues, se han unido bastantes empresas, ¿no? a la cátedra. El otro día tuvimos la oportunidad aquí en el rectorado de la Sala Manuel Medina, que está en la primera planta, de organizar una jornada que se llamó Transformación Digital, una realidad, en la que participaron más de 20 empresas exponiendo durante entre 5 y 8 minutos sus soluciones y en la que hubo una participación pues, enorme. De hecho, la Sala Manuel Medina, que tenía un aforo de 70 personas, pues se quedó prácticamente chico. Juanma, sí. Perdona que te interrumpa. ¿Qué empresas cordobesas pertenecen a esa cátedra de Prinsa? ¿El qué? Empresas cordobesas que pertenecen a esa cátedra de Prinsa. Empresas cordobesas que pertenecen a esa cátedra. Pues Smart Phoenix, no sé si la conocéis, una empresa, bueno, es de Fuente Palmera, se dedicaba al tema de las comunicaciones, de implantación, pero ahora ha abierto pues, una línea pues, dedicada a todo esto. Está Greyhack, que va a estar aquí Javier Jiménez. Está la eléctrica de Villanueva, por ejemplo. Ahora que recuerde... ¿Y van en tendencia a Deuser, por ejemplo. ¿Y van en tendencia a crecer? A crecer. Sí, lo que es las empresas cordobesas cada vez están más concienciadas en el tema de Smart City y están entrando en ello. Efectivamente, Francisco. Lo que ha sucedido es que al principio, bueno, pues dice, ¿quién se dedica en Córdoba a esto?
Bueno, pues dices, pues no, vamos, yo al principio decía, pues no tiene que haber muchas empresas y es una barbaridad la cantidad de empresas que están dedicándose o que se están metiendo en este mundo de la transformación digital. Entonces, la idea de la cátedra es unar los esfuerzos de todas esas empresas y que haya una sinergia y unas colaboraciones entre todas ellas. ¿Vale? Entonces, por eso se hizo el tema este y bueno, y vino bastante bien. Vinieron empresas también importantes, que no solo está cerrada la cátedra a la provincia de Córdoba, a la ciudad de Córdoba, sino que vienen empresas, bueno, estuvo Telefónica, estuvo Vodafone, Orange al final no pudo venir, pero estaba previsto que viniera. Y se plantean iniciativas en conjunto con todas esas empresas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. De hecho, ahora mismo, no sé si conocéis, bueno, hace poco se han cerrado los proyectos del Ministerio. Yo, como soy del perfil no docente, ¿no? Pues los proyectos del Ministerio son los que esperan todos los docentes durante los grupos de investigación durante todos los años. Pero, por ejemplo, ahora se ha abierto una convocatoria de 296 millones para objetivos de transición ecológica, transición digital, que termina, me parece, creo recordar, el 19 de enero, que hoy es cuando se comienza, y se está intentando desde la cátedra pues montar algún tipo de proyecto que esté relacionado y que vincule a muchas de esas empresas que han estado participando. La cátedra en este tiempo, durante este año, también ha organizado cursos relacionados con todo lo que he estado comentando. En este caso, el otro día se terminó un curso de 40 horas que ha sido totalmente online, porque cuando se planteó, pues estaba todo el tema de la pandemia, como sigue actualmente, pero estaba muy incipiente y entonces se decidió pues hacerlo online. Se terminó el otro día. El otro día tuvimos la oportunidad de que viniera a la Facultad de Derecho la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, doña Carmen Artigas, y bueno, para hablar sobre la Carta de Derechos Digitales. Y bueno, se tienen pensadas o se tienen previstas muchas más actividades, tanto desde el punto de vista de transferencia, de investigación y formación, que son los grandes objetivos que persiguen las cátedras. Las cátedras son entidades que montan en las universidades. De hecho, la cátedra es de la Universidad de Córdoba, aunque Prinsa es la que pues hace los ingresos, ¿no? a final de cada año, ¿vale? Y se persiguen unos objetivos. Si alguien quiere preguntarme algo o alguna... no sé si estáis interesados en algún... Yo te voy a preguntar. Venga. Vale. Porque ya, como no hemos adelantado antes la otra ponencia, por eso él se está explayando un poquito más. Ya están aquí los compañeros que van a hacer la mesa redonda y vamos a montarlo. Yo tengo varias preguntas. ¿El concepto de Smart City que se está generando es un concepto acotado o es un concepto muy amplio actualmente? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo se está tratando eso desde la cátedra? Porque la cátedra, si no me equivoco, se tratan temas formativos, se tratan proyectos directamente y se tratan este tipo de filosofías, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué punto de vista es el que todas esas empresas, que si no me equivoco son muchísimas, ¿vale? Porque nosotros formamos parte de ello, pero es un listado importante, como tú bien has dicho, en el evento de la semana pasada, pues la verdad que hubo una afluencia bastante grande de compañías, ¿no? Entonces, me gustaría saber esa mentalidad que se tiene ahora mismo de Smart City. Oye, una Smart City es esto, es el aparcamiento y poco más. O realmente es un concepto de servicios globales para el ciudadano. Mi opinión, Francisco, sobre el concepto de Smart City tiene que ser un punto de vista holístico, ¿no? que como un conjunto completo de una solución. Es verdad que hasta hace poco, bueno, ¿en qué se pensaba en una Smart City? Pues en la solución digital, ¿no? O sea, el sensor, ¿vale? Yo creo que ese escalón ya está superado, ¿no? Ya hay mucha electrónica, la electrónica ha bajado mucho de precio, hay muchas posibilidades, hay mucho tipo de sensórica. Yo creo que los retos posteriores a ese salto de Smart City ya tienen que venir vinculados, ¿no? O adheridos a dar soluciones que realmente contribuyan a un desarrollo sostenible de las ciudades, ¿no? Un desarrollo tanto económico, social, como medioambiental, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que
creo que lo que va a venir a partir de ahora, la electrónica ya la tenemos, los sensores ya los tenemos, se han modificado mucho ya prácticamente muchos de los sensores que se ponían o que se ponen, pues los enchufas, ya empieza a funcionar, las plataformas, hay muchas plataformas que pueden... ¿Y las redes? ¿Qué redes son las que están ahora mismo en crecimiento? ¿Hacia dónde tienden? Porque tenemos muchísimos tipos de sensores en todas las ciudades, ¿vale? Cada vez van creciendo, ¿no? Claro. Pero ¿cómo intentamos, o a dónde es la tendencia de la estandarización, si es que existe, que teóricamente es así, en la comunicación de estos sensores, la comunicación hacia la plataforma superior que luego el ciudadano va a poder disfrutar? Claro, hasta ahora mismo, Francisco, ¿qué es lo que teníamos? Pues Wi-Fi, Bluetooth, ¿vale? GPRS, ¿vale? ¿Se está trabajando también en LoRaWAN? ¿Se está trabajando también en LoRa, en redes LoRa de bajo consumo o no? Sí, está claro. LoRa, SIFO, NB-IoT, pues esas son redes que ahora mismo las comunicaciones tienen que ir dirigidas hacia ese tipo de redes. Y va a pegar el salto, por la pregunta que me ha hecho, a lo más grande, que por ejemplo el otro día cuando fue la presentación de la cátedra, que fue el 28 de octubre, que fue aquí en este mismo emplazamiento, la persona que vino a dar la charla inaugural de la cátedra fue Julián Fernández, no sé si os suena. Tiene una empresa en Madrid que se llama FOSA System, que se dedican a lanzar picosatélites al espacio. ¿Vale? Y diréis, bueno, ¿y esto para qué es? Pues para dar comunicaciones, donde en emplazamientos, en lugares donde es complicado llegar. Y esa empresa, esas comunicaciones que van a hacer, lo están haciendo con LoRa. Entonces, si me estás contando eso, significa que si lanzamos picosatélites y rebotamos las comunicaciones correspondientes contra la estratosfera, estamos pudiendo decir que podemos desplegar redes en cualquier lado sin necesidad de tirar antenas. O sea, podemos hacerlas hasta en el campo, si no me equivoco. Claro. El ejemplo que puso y la solución que puso, porque bueno, la presentación fue en el sector agro. El sector agro pues tiene las dificultades correspondientes de, bueno, pues de los emplazamientos que no hay electricidad, no hay posibilidad de poner algún tipo, bueno, pues de gateway, de antena, ¿vale? Que es más complicado, ¿no? Entonces, con lo cual podemos inclusive extender este concepto no solamente a la gestión de los datos dentro de la ciudad, sino en el campo, en el entorno rural. Claro. También el Smart Village, ¿no? Claro. Pues también podemos llegar a ello. Claro. Vale. Muy bien. En logística, puso muchos ejemplos de logística, de ganadería, no sé, de... O sea, el concepto, podríamos inclusive llegar que si todo se fuese bien planteado y se estandarizase a un mismo nivel de comunicación, podríamos estar estandarizando pues el transporte público interurbano dentro de entre ciudades, por ejemplo, precisamente controlar ese tráfico ante una avenida, ante una pandemia como la que estamos viviendo actualmente, en la que nos interesan tanto el de dónde vienes y a dónde vas en función de tu municipio, de cómo estás de contaminación, ¿no? Biológica. Podríamos inclusive preparar estrategias que nos valiesen para lo menos para proteger y prevenir ese tipo de contagios, ¿correcto? Efectivamente. Lo dije al principio cuando estaba hablando, que al final en la solución o la vertical, como se llama, que se da pues, para medir, por ejemplo, como estaba diciendo Francisco, pues la concentración de CO2, el último bloque pues son los datos, ¿no? Y realmente pues los muestras, pero hay que darle ese valor añadido a esos datos, ¿no? Y entonces, bueno, han estado hablando antes pues de temas de Machine Learning, Deep Learning, bueno, todo tratamiento de datos que se le puede dar para dar la solución final, que esa solución final tiene que ser ese dato filtrado que le sirva al ciudadano para proceder de una forma u otra. Muy bien. Otra pregunta. Vamos, ¿existe desde Europa, porque lo estamos pensando, estamos en Córdoba, Andalucía, España y somos Europa, ¿existe alguna iniciativa desde Europa para estandarizar las consultas de datos de Smart City? ¿Algún tipo de plataforma? ¿Algo que se gestione por ahí? Sí. La más conocida, o por lo menos la que yo más trato, es Firewall. No sé si la conocéis. Es un estándar que está promovido desde la Unión Europea y bueno, lo que se pretende es pues, democratizar, ¿no? Todo el tema de las plataformas web IoT, ¿no? Al final, una de las cosas que pretendía aquí pues, sacar a colación, ¿qué es lo que sucede? Pues ¿qué queremos? Plataformas que sean propietarias, no propietarias, ¿qué queremos? Datos abiertos, datos cerrados. En esa tesitura, en esa dicotomía, pues nos tenemos que mover, ¿no? Hay pues empresas que se dedican y que venden el producto, como cualquier empresa, pero yo creo que la tendencia pues tiene que ser pues, que se permita, ¿no? O interactuar a todo el mundo, ¿no?
incluso los datos que estén abiertos para que se pueda interactuar y ver y que se haga participación ciudadana, ¿no? Perfecto. Vale. Yo te voy a abandonar, ¿vale? Porque me tengo que ir a servir a mi gente del stand, ¿de acuerdo? Yo creo que ya tenemos aquí a todos nuestros asistentes, nuestros invitados. Vale. Así que, bueno, os paso la palabra. Muchas gracias. ¿Qué pasa, Javier? ¿Mascarilla o sin mascarilla? Sin mascarilla. ¿Aquí? Sí, si quieres me pongo aquí. Y me echo más para atrás. ¿Qué pasa? Buenas. ¿Qué tal? Coño. Cuidado, Javier. Buenos días. Bueno, ya estamos todos, ¿no? Pues nada, como he dicho anteriormente, agradecer al rectorado de la Universidad de Córdoba y bueno, a los que han hecho posible, ¿no?, este evento, que por segundo año no consecutivo, pero se ha podido desarrollar, ¿no? Y yo creo que, se lo decía ayer a Rafael Linares, que bueno, que esto hace poco era prácticamente impensable aquí en Córdoba, pero el potencial que tiene Córdoba actualmente y lo que queda por venir es brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecer eso al rectorado por el emplazamiento y por las facilidades, a Francisco Adame, que ha estado aquí antes, bueno, pues conversando conmigo, a José Alcaide, a Rafael Linares Burgos, por supuesto a todos los asistentes que nos siguen de forma presencial y vía streaming, ¿de acuerdo? Y por darnos también la oportunidad en este congreso, pues, de hablar de un tema que está incipiente, ¿no?, en boga y que está de actualidad, como son las Smart Cities. Por supuesto, agradecer a los ponentes que ahora hablarán, pues a Javier Jiménez, a Juan Notario, a Javier Jiménez de Grey Hub, ¿vale?, Juan Notario de AICOR y Manuel Moreno de ICA, que por ejemplo ICA está instalada en el Parque Científico Tecnológico Rabanales 21, que la cátedra pues tiene relación con muchas de las empresas que están allí, ¿vale? Yo os pediría ahora, al principio, durante 3 minutos a cada uno de vosotros, que os presentéis, pues, vosotros personalmente y después presentéis vuestra empresa, ¿no? A qué se dedican vuestras empresas. Entonces, si queréis, Javier, comienza tú y... Pues nada, hola. Soy Javier Jiménez, soy CEO de Grey Hat. Nuestra empresa se dedica a ciberseguridad y a infraestructura cloud. Y bueno, una de las cosas que hacemos es ayudar a otras empresas a crear precisamente plataformas Smart City, sobre todo más enfocada en la parte de analítica de datos y toda la parte de lo que pasa con la información una vez se recoge. Una característica que tienen las aplicaciones o las Smart Cities es que el volumen de datos tiende a ser muy grande. Entonces, la infraestructura necesaria para analizarla debe ser, bueno, no es sencilla. Si eso lo unimos con los requisitos de ciberseguridad que se necesita, pues bueno, la solución no se vuelve sencilla. Tened en cuenta que, bueno, ahora mismo se están midiendo cosas como temperatura, humedad, CO2, pero bueno, en el futuro se espera que se puedan medir cosas que sean un poco más críticas. Entonces, bueno, pues securizar eso se vuelve importante. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que hacemos, ayudamos a otras empresas a crear plataformas Smart City y que éstas estén seguras. Muy bien.
Muchísimas gracias, Nada. Manuel. Buenos días a todos. Encantado de poder estar aquí con vosotros. Yo soy Manuel Moreno, soy fundador y director general de ICCA, que, como nos decía el compañero, estamos en el Parque Tecnológico de Córdoba. Nuestra empresa, somos cerca de 100 ingenieros, tenemos oficinas aquí y también en Madrid. Nos dedicamos fundamentalmente en el ámbito de Smart Cities a los sistemas inteligentes de transporte, en transporte público y a la gestión de tráfico y conservación de carreteras, especialmente en la Comunidad de Madrid. Estamos trabajando allí. Entonces, llevamos como 15 años trabajando, antes de que se llamara Smart Cities, ¿no?, trabajando en sistemas en la mejora mediante la tecnología de la gestión del transporte público en grandes ciudades e incluso en grandes comunidades autónomas, como puede ser Madrid, ¿no? Entonces, yo creo que Perfecto. es un poco... Vale. Gracias, Manuel. Muy buena. Yo soy Joan, soy el CEO de Aicor. Somos una empresa de transformación digital. Participamos en el acompañamiento no solamente a empresas, sino también a la administración en la implementación y el desarrollo de lo que son grandes plataformas. Estamos más en el lado del software factory, estamos más ahí donde generamos todo lo que son las plataformas que arropan a la parte de sensórica o a la parte de ciberseguridad. Es donde aterriza ese dato y nosotros, pues mediante el conocimiento que tienen todos los compañeros que tenemos en la empresa, pues implementamos inteligencia artificial, análisis de ese dato y almacenamiento, ¿no? Llevamos 24 años en el sector y bueno, entendemos que la Smart City, pues uno de las grandes de los grandes retos, ¿no?, está en cómo tratar todo ese volumen de datos, ¿no? Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Joan. Bueno, para seguir con la mesa, os voy a lanzar una pregunta, a lo mejor muy general, pero quizás nos ubique, ¿no?, un poco a todos y también os ubique a vuestras empresas dentro de la temática, ¿no?, de esta mesa, ¿no? Yo os quería preguntar qué entendéis vosotros por ciudad inteligente, ¿no?, por Smart City. ¿Qué es para vosotros una Smart City? ¿Vale? Siempre pensando en las soluciones que vosotros... ¿Me la tiráis? A ver, yo pensando un poco en tu pregunta, yo creo que todas las ciudades son inteligentes, ¿vale? Y son inteligentes desde siempre, porque están formadas por personas y las personas lo son, ¿no? Se intenta pensar que una Smart City es una ciudad que está sensorizada, donde todo aquello que ocurre en la ciudad es medido por un sensor. Eso es parte de la definición, pero para mí no es completa. Para mí, todas las ciudades son inteligentes y cada ciudad está en un estado distinto de evolución hacia lo que puede ser la perfección desde el punto de vista tecnológico, en el que todo se mide y todo se reacciona automáticamente. Entonces, para mí lo importante es cuando, o sea, para mí una ciudad es inteligente cuando el ciudadano es capaz de interactuar con la ciudad, ¿vale?, de una manera autónoma. O sea, el ciudadano es capaz de tener un feedback de cómo funciona la ciudad, de qué servicios le aporta a la ciudad, cómo él consigue llevar a cabo su vida diaria, ¿no?, su realidad cotidiana de una manera más eficiente, mejor, donde las barreras de temas de inclusión se mejoran y se superan gracias a la tecnología. Entonces, para mí, todas esas líneas lo que hacen es dotar de más inteligencia a una ciudad, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Manuel. Javier. Para mí una ciudad inteligente, o lo que yo entiendo que es una ciudad inteligente, es una ciudad más humanizada, más hecha para las personas que viven en esa ciudad. Lo que tratamos de conseguir, o mi visión de lo que se trata de conseguir con una ciudad inteligente, es que su aire cada vez sea más respirable, que sea medible. Decía Peter Drucker que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces ahora, gracias a la sensórica y a toda esta plataforma de datos, ahora podemos ver cosas que antes no veíamos. Entonces, que tenga una mejor calidad de aire,
La OMS dice que al año muere una cantidad muy grande de gente por respirar aire de mala calidad. Ahora las ciudades están dando un paso para por ejemplo, solucionar esto. Entonces, pues eso es interesante. También con más métricas, como controlando los niveles de radiación, niveles de ruido, que también es contaminación. Y en definitiva, también, como decía mi compañero, pues que los transportes sean más fáciles, más rápidos y demás. Pero todo tiene que redundar en que la ciudad sea más fácilmente usable o vivible para las personas. Córdoba, una ciudad como la nuestra, pues es una ciudad que ya es vivible porque no es muy grande. Pero a medida que se crece, o mirándolo a un medio largo plazo de que pudiera tener crecimiento, que las autoridades locales tomen nota y se hagan smart, yo creo que es algo que es una obligación. Entonces, pero que al final siempre tiene que redundar en las personas. Perfecto. Yo. Para mí una ciudad inteligente, me sumo a lo que mis compañeros dicen, ¿no? Es una ciudad en la cual disponga de los medios y de las herramientas de una manera ordenada, donde participen todas las entidades y todos los actores que componen una ciudad, como puede ser la universidad, el emprendimiento, las empresas, el ciudadano, la administración, y que de una manera muy ordenada seamos capaces de utilizar de todos los recursos, ya sea sensórica, comunicación, conectividad, Big Data, todos esos elementos que se nos ponen encima de la mesa y que conlleva lo que es la digitalización, nos ayude a tener una vida mucho mejor, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Comparto totalmente lo que están diciendo los ponentes, ¿vale? Hay que hacer, como he dicho antes, pues participación ciudadana es vital, ¿no? A colación de esa primera pregunta y de lo que habéis contestado, me surge una duda, ¿no? Y que la voy a plantear aquí, la voy a centralizar pues en la ciudad de Córdoba, porque estamos en Córdoba y bueno, ya he dicho antes que el potencial que tiene Córdoba a partir de ahora, el que tenía y el que nos va a venir, pues es muy grande, ¿no? Os pregunto, ¿existe un único modelo de ciudad inteligente? Por ejemplo, en Córdoba. ¿Qué es lo que creéis vosotros que estáis metidos en este mundo? Yo considero que no, es decir, que cada ciudad tiene su idiosincrasia, ¿no? Es decir, yo entiendo que es clave desarrollar un plan estratégico, analizar bien dónde estamos y hacia dónde vamos, desde todos los prismas, es decir, desde el turismo, desde la movilidad, el transporte, de todo, ¿no? Y hay que definir bien cómo quiero, o sea, cómo debe ser esa Córdoba inteligente, ¿no? Más allá del concepto de Smart City, deberíamos hablar de Córdoba inteligente como cualquier otra ciudad, ¿no? Que cada ciudad es diferente, ¿no? Perfecto. Yo me sumo a lo que ha dicho Joan. Efectivamente, cada ciudad es diferente. Por ejemplo, Córdoba, como decía antes, pues seguramente el problema del tráfico pues no es un problema gordo. Pero, sin embargo, el calentamiento o la temperatura que hace la ciudad, pues sí. Entonces, tomar las medidas para bajar los grados de la ciudad, pues sí que sería un tema interesante. O la radiación ultravioleta, que aquí sufrimos una cantidad grande y en otras ciudades, pues no. Entonces, es importante también lo que decía Joan, de hacer un plan estratégico de ciudad que se centre en lo que necesita realmente la ciudad. Entonces, yo creo que sí, que cada ciudad necesita su plan. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No existe un paquete que se le pone a una ciudad encima, o un abrigo que dices, ¡pua!, te he convertido en inteligente. Ese no es el concepto. El concepto viene también por la respuesta anterior de Joan, de que tanto las administraciones públicas como los ciudadanos, como todos los entes se coordinen y trabajen en decidir cuáles son los puntos fundamentales. Y luego, evidentemente, Córdoba, que desde el punto de vista del turismo y de la logística, por supuesto, es un motor brutal, pues lo inteligente es alinear esas iniciativas en los puntos fuertes también de cada lugar, ¿no? Entonces aquí, pues evidentemente, tanto turismo como logística, como tema climático, pues son factores
que son drivers, ¿no? para la toma de decisiones. Yo por añadir y por ya tal vez iniciar un poco de debate, una cosa que yo sí percibo con el tema de Smart Cities, cuando veo páginas de contratación del Estado, donde las ciudades pues, tratan de adaptarse, que efectivamente a mí me da la sensación de que los pliegos y las condiciones y demás son un poco cortapega uno de otro. Entonces, oye, pues en Burgos se hace lo mismo que en Córdoba, es que lo mismo en Córdoba no hace el mismo frío que en Burgos, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues ahí hay un reto interesante que nace de eso que has dicho, que cada ciudad necesita un modelo, entonces necesita una estrategia que se debe definir antes de empezar a lanzar pliegos que son cortapega de uno de otro, y es importante, porque si no, no va a funcionar, sencillamente no va a funcionar. Totalmente, Javier. Además que te encuentras muchas ciudades, y yo creo que ha pasado en todas, ahora creo que le estamos dando la vuelta, donde de repente ves un proyecto de sensorización así aislada, ¿no? Donde vamos a poner sensores de tal, pero ¿dentro de qué plan? O tienes una plataforma Fireware, como de la que comentabas tú antes, esos sensores ¿dónde los vas a subir? No a una aplicación hecha a medida, pero ¿dónde vas? ¿No? Claro. Y eso ha ocurrido en los últimos 10 años, muchas ciudades, y cuanto más pequeñas son las ciudades, más ha ocurrido, ¿vale? Porque las grandes, claro, no tiene sentido económico, pero una ciudad pequeña quizá con relativamente poco dinero puedes sensorizar y decir, oye, que somos una Smart City porque hemos puesto 500 sensores. Dice, es que no tiene que ver con eso. No tiene sentido. Es que, y además, con los drivers que decía, muchas veces el driver yo creo que es disponibilidad de fondos, muchas veces. Viene una ayuda, venga, sí, tenemos que gastarnos no sé cuánto. ¿En qué lo gastamos? ¿En qué lo gastamos? Sensores de X. Bueno, ¿por qué? Pues bueno, porque ha llegado el primero y no lo ha vendido esto. Y tiene que responder una estrategia. Si no, van a ser dinero tirado a la basura directamente. Darle una marca a la ciudad, ¿no? Sí, una estrategia y ver y hacer un plan global, que estamos hablando de la ciudad y no puede haber diferentes actores haciendo lo mismo en una ciudad, por muchas partes diferentes que haya dentro de una organización. Entonces, o vamos todos a una, o esto va a ser un Frankenstein el proyecto. Yo hay una de las cosas que siempre pienso, ¿no? Y cómo me imagino yo esa ciudad, ¿no? Pues yo me hago el ejemplo de que cuando me pongo a jugar con mis hijos y a juego a Lego, ¿vale? A mí me gustaría pues, que Córdoba fuese una ciudad Lego, donde cada pieza que se incorpore sea parte de algo, ¿no? Donde realmente no, como tú bien decías antes, se hacen muchas actuaciones, muchos proyectos en los que se sensoriza, se coge ese dato, pero no hay una orquesta, no hay un sentido, ¿no? Es decir, yo considero que deberíamos primero plantear una infraestructura sólida de comunicación, cibersegura, donde todo se pueda incorporar ahí, ¿no? Incluso que dispongamos de una plataforma abierta, ¿no? Una plataforma en la cual cualquier solución aporte, ¿no? Como esa pieza que yo decía antes, ¿no? Que sume, que no... Efectivamente. Y que una pieza, perdóname, se pueda comunicar con otra, que tenga un sentido cada una de las actuaciones que se hagan, ¿no? No que sean, como tú bien decías, acciones aisladas, proyectos aislados, donde hay un subconjunto de información a la que no se llega, ¿no? No solamente no se llega, sino que no se pone a disposición del talento para que realmente se pueda hacer uso de ella para que esa pieza, esa figura que estamos haciendo, esa ciudad sea más grande y se beneficie el ciudadano. Pero, bueno, y yo lo que quería aportar es que desde mi punto de vista Córdoba lo está haciendo bien, creo que lo está haciendo bien. Lento, porque en Córdoba solemos hacer también las cosas un poco... Pero creo que lo está haciendo bien, o sea, que no es un mensaje negativo de, oye, qué mal se hacen las cosas, no. Desde mi punto de vista, evidentemente ha habido alguna iniciativa de ese tipo de la que comentamos en Córdoba, porque ha existido. Tenemos el tema de patios, que se usa un poco como piloto para probar determinadas tecnologías, que en un momento dado, bueno, pues no es negativo. Creo que ahora hay un proyecto de datos abiertos y de portal de transparencia que es muy importante en Córdoba, que a lo mejor no suena en Smart City, pero que es un punto de partida para saber dónde estás, porque al hacer un proyecto de datos abiertos te vas a encontrar con qué dato tienes desde el punto de vista de la administración local, qué dato no tienes, y te va a permitir un poco también saber cuáles son las iniciativas.
Y creo que a partir de ese proyecto, bueno, también hay iniciativas de LoRa, ¿no? También hay algún despliegue de unos cuantos nodos LoRa, que por supuesto hay que incrementar. Creo que debemos acelerar, o sea, creo que todos los que estamos aquí debemos aportar para intentar acelerar y dar los pasos correctos, como dice Javier, o sea, es decir, oye, pero vamos a centrar el tiro, vamos a tener una buena estrategia y a partir de ahí vemos dónde... Intentar ir de la mano, ¿no? Porque, claro, sobre todo con el orden correcto, porque antes de sacar un portal de datos abiertos tienes que tener los datos para publicar. Claro, porque si no... Sí, bueno, sí. No sé si sabéis que la Federación Española de Municipios sacó 19 conjuntos de datos, que es lo que recomienda poner esos conjuntos de datos. Bueno, pues primero habría que plantearse si se tienen o si se pueden sacar o qué inversión es necesaria para sacarlo, porque si no el portal, bueno, pues sí, el escaparate lo puedes montar, pero... Sí. Tienes unos cuantos que los vas a publicar y eso te va a servir de driver también para captar los que no tienes, ¿vale? O sea, que te da un poquito, la transparencia esa te va a poner también enfrente de otras ciudades que sí que están captando esos datos y sí que los están publicando y vas a tener un poco más de presión de decir, oye, yo también los tengo que adquirir porque los tengo que publicar porque tengo mi portal de transparencia, ¿no? O sea, que por un lado es lo que tú dices, si no los tengo, pero por otro lado también es un dinamizador, ¿no? de la adquisición, ¿no? Para ir definiendo una solución, ¿no? Yo entiendo que el orden a veces es complejo, sobre todo con la administración, los tiempos y demás, pero la burocracia. Pero bueno, tiene que el epicentro, el centro gravitatorio tiene que ser ese, es decir, oye, vamos a ordenar un poco el tema. A colación de todo lo que estáis hablando, se están aquí, en el guión este que tenía preestablecido, se están contestando muchas de las dudas que se planteaban. Antes, cuando estaba hablando aquí, estos 5 minutos antes de que empezara todo esto, he planteado, ¿no?, que la tecnología ya parece que está como superada, ¿no? O sea, ya tenemos los sensores, tenemos muchos tipos de sensores, muchos tipos de comunicaciones, los sensores, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que os plantearía ahora mismo, la pregunta que os planteo, ¿vale? ¿Creéis que, mi opinión es que no, pero bueno, vosotros a lo mejor tenéis otro punto de vista, ¿no? ¿Creéis que el reto de las ciudades inteligentes es única y exclusivamente la tecnología o existen otros retos? ¿Vale? No. ¿Y cuáles son prioritarios y cuáles se deben de abordar, ¿no? ¿Y cuáles son los retos, perdón, Joan, la ciudadanía solicita, ¿no? ¿Vale? O que está demandando? Y si queréis, pues bueno, en Córdoba habéis dicho algún ejemplo, pero quizás allá. Yo creo que uno de los grandes retos, venimos hablando de él desde que hemos empezado, ¿no? Es decir, la tecnología está, existe un portfolio de tecnología que es más que sobrada para lo que se puede hacer, está ahí ya, es decir, el reto no está ahí, sino el reto está desde el punto de vista mío, es pues, alinear eso, ¿no? Es decir, darle un sentido, es decir, analizar qué es Córdoba, hacia dónde vamos, ¿vale? El reto está en que se alinee ese discurso de todos los actores, es decir, que participe el ciudadano, que participe la administración, que participe la empresa, que se le dé un sentido y que se le dé orden a eso, ¿no? Es decir, el reto está en ir acompañando a la ciudad inteligente para que realmente se cumpla ese objetivo, ¿no? Porque realmente las soluciones están y sobran, es decir, está el dato, tenemos la ciberseguridad, las comunicaciones, quizás tengamos ciertos requerimientos en esta ciudad, pues mejorar, ¿no? Por ejemplo, el tema de infraestructuras para poder recoger esa información, pero que yo creo que el reto no está ahí, sino que está en el lado de la estrategia, ¿no? Y retos que solicita, o sea, ahora se llama todo esto, verticales que creéis que son interesantes. Ha hablado antes Javier del tema de las emisiones, ¿no? Sabéis que está la agenda urbana para 2030, pero después está para 2050, que se supone que gases de efecto invernadero, descarbonización tiene que estar reducido casi al 95%, por no decir en su totalidad. ¿Qué verticales, qué soluciones creéis que son interesantes para la ciudad de Córdoba
y cómo pretendéis abordarlas desde vuestras empresas, ¿no? Yo respondiendo a la pregunta que has hecho antes, yo creo que, o mi opinión personal, es que claramente el reto no está ya en la tecnología, que ya está superada hace tiempo, está en el gobierno de la información que se genera. O sea, tanto en términos de propiedad, o sea, de quién es lo que se genera, de quién es lo que se genera y, bueno, pues si esto está libre, si no está libre, qué propiedades tiene, si tiene datos personales, si no, si es gratis, si vale dinero. Eso por un lado. Por segundo, un segundo parte es la interoperabilidad de esa información. Es decir, oye, si soy Córdoba y estoy haciendo algo, bueno, pues al final somos ciudades unidas porque hay municipios, hay tal. Es decir, oye, ¿cómo compartimos esta información? ¿Vamos a hablar todo el mismo lenguaje? ¿Sí, no? ¿Qué me das tú si yo te doy esto? Entonces, el reto grande está ahí. Está ahí porque hay prácticamente nada escrito sobre el asunto. La Comisión Europea está sacando ahora unas regulaciones que habla de ese gobierno de información y que ya lleva al siguiente paso, que es la economía del dato, que es qué pasa cuando yo produzco datos y tú los quieres, ¿vale? Entonces ahí está un reto, porque no hay nada escrito. En cuanto a verticales, que es lo que decías, sí, estamos haciendo, hay muchísimos. Están los típicos de, oye, pues respirar aire de más calidad. Por ejemplo, menciono un proyecto que estamos participando con la Universidad de Córdoba, que es, o sea, se derivan, o sea, cómo afecta el CO2 que hay en el aire para la transmisibilidad de enfermedades por aerosoles, o sea, el COVID, por ejemplo. O sea, cómo influye en la calidad del aire para que se transmita más. Bueno, pues hay muchísimas cosas que se pueden derivar, pero yo creo que las personas y la salud de las personas deberían ser verticales prioritarios. Prioritarios porque otras cosas pueden ser secundarias, pero eso lo veo prioritario. Y yo me uno, o sea, la tecnología creo que... Y además cuando hablamos de inversión pública es que es inevitable, o sea, la tecnología siempre está muy por delante de la capacidad de la velocidad de la administración, ¿no? Y entonces, cuando se habla de cómo aceleramos o de cómo implantamos esa tecnología, lo que hay que buscar son razones para que la administración pública invierta dinero público en este tipo de soluciones. Y no es simplemente la medalla, ¿no?, de decir, oye, qué inteligente es mi ciudad, qué tecnológico, tal, sino que hay que buscar algo más. Entonces, cuando sacas ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, no es solo medio ambiente. Medio ambiente es una caja de los, no sé si son 17 objetivos. Medio ambiente es una cajita. Hay otras muchas que están al mismo nivel y una de ellas es la industria 4.0, industria conectada. Otro es disminuir la desigualdad. En fin, casi todos ellos pueden encontrar una justificación en proyectos de Smart City que se hagan en una ciudad. Pero luego hay un tema que es el complicado de verdad y que es lo que hace que sea lento, que es que cuando una administración pública invierte en tecnología para hacer inteligente su ciudad, el perfil del personal público cambia, porque hay trabajos que antes hacía manualmente un empleado público y que ahora no va a hacer un empleado público manualmente. Entonces, el perfil que necesitas para ese empleado público es el de ser capaz de analizar el dato, ser capaz de establecer una estrategia de dónde se hace una inversión pública en la ciudad, pero la cualificación a lo mejor no coincide con el empleado público. La flexibilidad que tiene en recursos humanos la administración pública no tiene nada que ver con una empresa privada. Entonces, ese tipo de showstoppers, o como lo quieras llamar, son con los que se está lidiando hoy en día, ¿vale? Yo creo que todo el mundo tiene claro, tanto desde la administración como desde la empresa privada, cuáles son los objetivos y qué es lo que queremos, pero llevarlo a cabo tiene muchas barreras, que yo creo que son luchas. En cuanto a verticales, nosotros tenemos un vertical muy importante en transporte público, o sea, llevamos el Centro Integral de Gestión del Transporte Público de toda la Comunidad de Madrid, donde integramos todos los modos de transporte que hay allí. Y ese vertical, pues ahora mismo es referente en Europa, estamos trabajando en Latinoamérica con él, en Zaragoza se está empezando a hacer un piloto. Para nuestro vertical fundamental es el transporte público y luego tenemos algo más en Smart Energy, en el tema de energía, y es donde nos enfocamos, en transporte público. A colación de todo lo que estamos hablando, me surge una pregunta. Como he dicho anteriormente, para dar una vertical, una solución, bueno, hay diferentes bloques, ¿no?, que hay que cumplir. Esa solución tiene que ser, bueno, pues
total, completa, ¿no? Desde la recogida de esos datos, ya sea por sensórica, ya sea por participación ciudadana, ya sea por bases de datos abiertas, hasta el tratamiento del dato y su valor añadido, ¿no? No solo mostrarlo en la plataforma. Lo que os planteo, vosotros desde vuestra empresa, ¿sois capaces de dar esa solución completa? ¿Estáis más especializados en alguna de las verticales, no verticales, sino de los bloques que conforman esa solución? ¿Qué valor? Sobre todo la pregunta por si se pueden establecer sinergias, colaboraciones entre a lo mejor aquí ponentes, asistentes o que nos están siguiendo vía streaming o que están de forma presencial, que tienen empresas que a lo mejor pues dicen, pues mi empresa se dedica al tema, es experta en ciberseguridad, por poner un ejemplo. ¿Vale? Entonces, yo creo que porque estamos hablando y nos estamos parando en el dato, ¿no? Pero tenemos que hablar también del M2M, ¿no? Lo que es la respuesta máquina-máquina, ¿no? Es decir, que ese dato genere una actuación por parte de un actuador, ¿no? Y también desde ICOR, por ejemplo, estamos trabajando desde hace mucho tiempo en lo que es la parte de IA, lo que es el tema de inteligencia artificial, para que ese lago de información, ese gran volumen de información, como comentaba antes, hay que dotar a todos esos procesos de una inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que la propia ciudad sea capaz de moverse y reaccionar de hacia un lado o hacia otro, ¿no? Desde ICOR estamos trabajando eso, ¿no? Es decir, desde el análisis de escenas, por ejemplo, el Ayuntamiento pues, nos dio la oportunidad de participar en el proyecto de los patios, donde estamos trabajando actualmente, pues, por ejemplo, con un sensor muy útil que se está aplicando de manera transversal a la sociedad, que es un dron, ¿vale? Y desde la propia imagen se le aplica estos algoritmos pues, para analizar aforos, movimientos, personas, ¿vale? Entonces, desde ICOR estamos trabajando ahí y es el granito de arena que podemos aportar a Córdoba, ¿no? y a otras ciudades, ¿no? Okay. Mi visión es justamente también la de mis compañeros. El dominio de los Smart Cities es muy grande, muy grande. El dominio de la tecnología es muy grande y es imposible cogerlo todo. O sea que es un defecto que muchas veces tenemos las empresas cuando queremos dar soluciones completas por nosotros mismos, que es completamente imposible. Sobre todo cuando ya la cosa llega, hablamos de tamaños de ciudades, tecnología muy compleja, pues no se puede. Entonces se tiene que fomentar la colaboración. Nosotros en Greyhound, por ejemplo, es algo que nos hemos autoimpuesto hace mucho tiempo. Intentamos ser lo más estrechos y más profundos posible y no intentar abarcar. O sea, si tenemos que hacerlo porque alguien quiere algo, una solución pequeñita, una prueba concepto, algo, lo hacemos. Pero siempre tratamos de... O sea, yo tengo una luz roja muy clara cuando veo que me estoy metiendo en el terreno de alguien que yo no sé hacer. O lo sé hacer, pero seguramente otro lo hará mejor. Entonces, es algo que nosotros aprendimos... Bueno, nosotros montamos oficina en Alemania hace 3 o 4 años y trabajando con empresas allí, la famosa Mittelstand, ellos lo hacen todo el rato. O sea, ellos son muy verticalizados en una cosa muy estrecha y colaboran entre todos, porque entienden que los proyectos son demasiado grandes y lo son. Pues este es un caso en Smart Cities que pasa y aquí debíamos tomar ejemplo y cada uno verticalizarse en una cosa y todo de la mano y cada uno que se lleve su parte. Totalmente. Y la semana pasada estuvimos sentados tú y yo hablando de esto. Nosotros, por ejemplo, en Ciber no tenemos capacidad y en muchos temas de cloud que hace Greyhound nos parece muy interesante y sí que entendemos que tenemos capacidad de ir a lo mejor a proyectos más grandes, a proyectos públicos, porque nos estamos creciendo un poco en la definición de solución y luego tomando un poco a lo mejor la batuta de un proyecto de este tipo y luego contando con grandes especialistas tanto en sensórica como en temas de ciber y nosotros nos enfocamos pues tanto en plataformas, en fireware, como en la parte de desarrollo de software que hay alrededor, como en integración a nivel sistema y hacemos equipos de ese tipo, ¿no? O sea que buscamos ese enfoque, sin duda. Está claro que la multidisciplinariedad, el trabajo en conjunto, pues da una solución al final que tiene ese valor añadido, ¿no? Que se sigue buscando. Como habéis dicho antes, el dato ahora mismo es el oro, ¿no? Y todo el mundo busca
el dato para la analítica, para después, como ha dicho bien Joan, pues hacer actuaciones prácticamente en tiempo real, que cualquier persona que vaya por la calle pues pueda meterse y decir que hay una piedra o que se ha roto tal cosa y que pueda haber una actuación más rápida, ¿no? Un pequeño comentario que quiero hacer, que aunque suene, a lo mejor es un aspecto negativo, pero desde el punto de vista de la contratación de la administración pública, siempre nos encontramos con gran dificultad para montar equipos de este tipo, ¿vale? Porque te obligan o a ir en UTE, que todos sabemos que la UTE es una responsabilidad solidaria a la hora de trabajar con la administración, y hay empresas, y yo creo que, Javier, yo te encajo ahí, donde dices, oye, mira, yo me encantaría, pero yo no me voy a complicar la vida para un proyecto, para mi parte de un proyecto. Claro. Y bloquea muchísimo la subcontratación, debido a que todavía en la ley de contratación de la administración pública hay gran influencia del pasado de la construcción en este país, donde había un abuso de la cadena de subcontratación brutal, y eso está impactando fuertemente a proyectos de tipo tecnológico que no tienen nada que ver, que simplemente lo que quieres es contratar a un especialista, una empresa especialista en una de las partes que se hacen en el proyecto. Y esa flexibilidad, que es la que crea ecosistema y la que hace que crezca el tejido de empresas especialistas y pymes, pues nos la tapa un poco la propia ley de contratación del Estado, ¿vale? Y yo creo que, no sé quién está aquí, pero que si alguien lo escucha, pues... y se queda. Que quede, ¿vale? O sea, porque creo que es un tema que no se habla. Totalmente de acuerdo contigo. Pero es que sufre, es un tema que se sufre. Lo sufrimos. O sea, cuando te enfrentas a un pliego dices, bueno, joder, es que lo tengo que hacer yo todo. Ya. Es que no puedo subcontratar. ¿Y qué hago? ¿Contrato un empleado especialista en una cosa para este? Porque no tiene sentido, obra y servicio, no queremos eso. Al final, por mi visión, es lo mismo. O sea, al final tiene que ir una empresa que tiene que ser muy grande para subcontratar mucho, como hacen las grandes tecnológicas, las grandes digitalizadoras que le llaman ahora. Sí. Y al final ellos son los que subcontratan, o sea, pero es imposible ir a una UTE, es imposible, y sobre todo coordinarlo. Al final salen pliegos muy grandes, que es más fácil hacer un pliego que 25, yo lo entiendo, pero al final pasa eso. Yo no suelo licitar ese tipo de pliegos. Y es que estamos en un mundo, nuestro mundillo de la tecnología es muy anti-UTE, o sea, muy oye, no, a mí dime lo que tengo que hacer, que yo lo hago, si lo hago bien me lo pagas, si no, pues lo arreglo y... ¿no? O sea, somos muy así. Entonces, la UTE, eso de, no, entonces yo comparto responsabilidad con el grande que se está llevando el 70%, yo tengo nada más que este pequeñito, pero no puedo tomar ese riesgo, ¿no? Claro, y además, fíjate que los tipos de proyectos que estamos hablando y por los que estamos aquí hoy... Es todo público. No solamente es público, sino que la naturaleza de lo que tú estás comentando, el problema que se genera, el no poder subcontratar o el tener que ir a UTE sí o sí, es porque cualquier proyecto de los que hablamos o que planteemos a futuro van a tocar muchas de las disciplinas que conlleva la digitalización, en la cual yo en ciberseguridad, pues evidentemente iría de la mano Javier, con Javier, de ti, porque yo estoy especializado, como tú preguntabas antes, ¿no? En qué podemos aportar, ¿no? Pues, mi empresa está especializada en eso, es decir, en desarrollo de plataforma de inteligencia artificial, sensórica, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y evidentemente cada proyecto conlleva pues, un abanico amplísimo de soluciones y que realmente para una empresa, en la mía estamos unos 40 trabajadores, pues meter en un proyecto de Smart City probablemente me supondría en una ventana de tiempo, pues contratar a más gente que luego no sabré si podré contar con otros proyectos, ¿no? Y el poder ir de la mano de otras empresas de manera natural, limpia y en papel y encima de la mesa, pues nos facilitaría mucho. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Igual te he roto el guión. No, el guión está ya olvidado. Pero es un punto que a mí siempre me parece fundamental, porque si no hace, o sea, que aquí estamos todos para trabajar, para ganar dinero, somos empresas, ¿vale? Y hacer proyectos. Entonces, si el entorno no es el adecuado para ello, es imposible que ocurran, ¿vale? Es un punto interesante el que habéis dicho, que es verdad que la Smart City es algo 100% que depende de la administración pública. Claro. Y la contratación, ¿sabes? ¿Y le veis a eso, o sea, le veis la luz al final del túnel a lo que estáis comentando? No. O sea, yo lo estoy resolviendo creciendo lo suficiente como para hacer una gran... para comerme todo el marrón. Claro. Efectivamente.
Perdón por la, por la explicitez del comentario. En colación con lo que estáis diciendo, ahora, todos estos fondos que están viniendo, que van a venir, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no?, que se abre aquí un abanico de convocatorias de proyectos, de PERTE, de todo. ¿Eso cómo creéis que va a calar en el tema de las Smart Cities, las ciudades inteligentes? Por concretarlo en esto. Pero... En grandes contratos que se van a llevar las grandes consultoras. Y a nosotros nos llegará... O sea, que no va a calar ni va a llegar a... Ni un 1%. Bueno, no creo que se gaste el dinero que va a venir con fondos europeos. O sea, España no ha sido capaz nunca de gastar el presupuesto que le da la Unión Europea ni para temas tecnológicos ni para nada. Entonces, no hay capacidad en España, no hay ingeniero suficiente en España para ejecutar 70.000 millones de euros. No, 140.000. Claro, tened en Sí, cuenta... pero lo otro hay que devolverlo y eso ya menos todavía. O sea, los 70.000 ya me parece una burrada. Tened en cuenta que España ha sido capaz de los 30.000 millones que tenía de fondos FEDER de 2014 a 2020, ha sido capaz de gastar 7.000, ¿vale? O sea, que si ahora nos planteamos que en 3 años vamos a gastar 140.000, solo en esto, pues... Y además nos pilla con una ley de contratación pública, como comentábamos, Que ¿no? no nos deja, se va a gastar un que está porcentaje preparada pequeño. pues para las grandes empresas, que son las que se van a repartir eso, ¿no? Se van a ver Y si beneficiados. acaso pues nos subcontratarán. Pero bueno, Sí. Eso es la cosa. algo llegará. Hombre, algo llegará. A todas partes tendrá que llegar algo, ¿no? Pero que no va a ser el impacto... No veo yo que sea el impacto que podría ser. El impacto que están, vamos, que se supone, ¿no? Que están... Si fuéramos si esa ley fuera bastante más flexible, si estuviéramos en un Más estado un laxa. poquito más avanzado a nivel contratación pública, como otros países quizá más liberales, pues yo creo que calaría muchísimo más hasta el autónomo, ¿no? Otra pregunta, volviendo al tema anterior. He dicho que desde hace un año pues soy el director de la Cátedra de Experiencia de Transformación Digital, pero yo vengo de un aula, ¿no?, que es el aula de Transformación Digital Firework, y en la universidad pues existen varias aulas. Está el aula de software libre, el aula de robótica y hardware libre, y el aula de ciberseguridad. De hecho, le están intentando cambiar el nombre para que se llame de esa forma. Y todo se aboga por soluciones libres, ¿no? Hemos estado hablando de plataformas que se puedan desarrollar de forma libre, que no sean propietarias, el dato que esté en abierto, ¿no?, que todo el mundo pueda verlo. ¿Vosotros qué opinión tenéis sobre eso? Porque ahí hay, lo que he dicho antes, una dicotomía de que, pues la empresa que vende esta plataforma necesita facturar y necesita un mantenimiento, pero, ¿a qué solución? Yo creo que venimos hablando de eso, ¿no? Es decir, debemos huir dentro de esa Córdoba inteligente de proyectos aislados que no tengan sentido con otros que ya hay, ¿no? Entonces, por propia definición, yo creo firmemente en plataformas abiertas, siguiendo el mismo ejemplo que os he dicho antes, ¿no? Yo pienso que Córdoba, o me gustaría que Córdoba fuese una ciudad Lego, ¿no?, desde el punto de vista de Smart City, ¿no? Entonces, el dato tiene que estar a disposición no solamente de la empresa, no solamente de la administración, no solamente del ciudadano, sino también en el emprendimiento. Fijaros lo que os digo, ¿no? Es decir, que también se ponga encima de la mesa pues, al talento que también hay en esta ciudad para que de alguna manera podamos crecer hacia todos los sitios, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene que ser soluciones abiertas, tanto desde el punto de vista de software, ¿vale?, como de la información, ¿no? Pero siempre con una connotación de ciberseguridad, ¿no? Y que incluso que la propia ciudad se preocupe, que no lo tenemos al día de hoy, de generar una infraestructura para que realmente se puedan aterrizar todas estas soluciones, ¿no? Y que tengamos una red troncal de comunicación, ¿vale?, que nos preocupemos ya de eso,
porque se nos puede llenar la boca de soluciones y proyectos a futuro, pero para que se puedan ver, se puedan hablar, se puedan intercomunicar, necesitamos de esa red que al día de hoy no existe en esta ciudad, ¿no? Mi matiz es, a ver, yo soy una persona muy idealista y yo he apostado mucho por el software libre, por todo libre, muy bien, pero tiene un problema que después hay que mantenerlo y hay ciertas cosas que son críticas que ya esa apertura pues no es tan sencilla, ¿no? Pues si tú tienes que mantener un sistema que eso es libre, que eso lo ha desarrollado una comunidad y que el soporte lo da una comunidad, pues bueno, pues si no vives de eso, vale, pero como eso sea crítico, no sé quién lo va a mantener. Entonces, pues sí, iniciativas, las cuales yo defiendo como Figuare o todas las estas libres, no es lo mismo que sea interoperable, que sea abierto a que sea libre, tiene muchos matices. Entonces, pues hay que tener en cuenta que eso después va a estar en producción en un sitio que hay que mantener y, bueno, las administraciones públicas de cualquier empresa ponen niveles de servicio que hay que cumplir. Entonces, pues, de la comunidad y del software libre hay que no voy por ahí, es decir, no pretendía hablar de open source ni de hablar de para nada, no. Yo lo que pretendo, o sea, que de una manera procedimental, que existan unos protocolos, ¿vale? Y que realmente se ponga a disposición, es decir, que para cuando se decida dentro de una gobernabilidad, es decir, donde participen los distintos actores y se le dé cierto sentido a una ciudad inteligente, sí, pues que se pueda disponer, que se sepa de todo el mapa de lo que tenemos, de dónde estamos, bueno, ¿vale? Y claro, que se ponga a disposición para que, no de manera abierta, ¿vale? Pero sí de manera ordenada, ¿vale? Pues se pueda disponer de ese mapa de soluciones que existen y que existirán, ¿no? Sí, pues eso me refería. Que esté abierto a la competencia, ¿no? O sea, al final lo que estamos diciendo es que cuando se hace una inversión pública que quede abierta a la competencia, que no quede esclavizado por un fabricante, ¿no? Pero yo estoy muy de acuerdo en la diferencia entre libre y abierto, ¿no? O sea, estamos hablando de abierto, estamos todos hablando de abierto, no de libre, porque cuando vienes andando por ahí, todas las banderolas que hay azules, todas esas empresas de ahí viven de sus licencias, ¿no? O sea, de su propiedad intelectual, de sus licencias, Siemens, ABB, Panasonic, KUKA, o sea, evidentemente ese know-how, ese conocimiento tiene que tener es una inversión que haces pero sí que es muy importante que sea abierto, y yo creo que eso es inevitable, porque o sea, hoy en día los protocolos de comunicaciones que hay para prácticamente todo lo que tenga que ver con esto que estamos hablando aquí son protocolos abiertos, ¿no? Y luego, no solo ciberseguridad, quería sacar un puntito, sino también seguridad. O sea, y además teniendo aquí a un general del ejército, yo creo que es importante también, ¿no? En transporte público es muy importante la seguridad, no la seguridad. Entonces, no puedes compartir toda la información. O sea, todos los datos no pueden ser abiertos. Que estamos hablando de... No, hay datos que no pueden ser abiertos, que es fundamental que no lo sean, porque la seguridad de personas depende de guardar ese dato, ¿no? Entonces, que hay veces que se piensa en una Smart City como un mundo de Yuppie donde todo el mundo tiene... Yo voy por la calle y miro, a ver, mira, chavales, vamos a mirar este sensor. O sea, hay que saber ponerlo en contexto, ¿vale? Okay. Yo, por finalizar, antes de... Bueno, si alguien del público asistente pues quisiera hacer algún tipo de pregunta a los ponentes. Ya he dicho al principio que yo soy producto de esta casa y posiblemente Javier, pues que yo lo conozco ya de hace un tiempo, creo que también, ¿no? Entonces, bueno, la cátedra, he dicho que también, la cátedra es de la Universidad de Córdoba, ¿no? Lo que se busca es que, bueno, que las empresas que vengan, ¿no?, a la universidad, que se produzcan esas sinergias, esas colaboraciones con grupos de investigación, grupos de trabajo, personas, ¿vale? Hay un problema ahora muy grande. El problema, bueno, vosotros lo conocéis, que no hay, voy a decir una palabra que no suene, mano de obra, ¿no? Gente formada con competencias digitales, ¿no?, para abordar todo esto que nos viene de las Smart City o de la revolución de la industria 4.0, de, bueno, cualquier otro entorno que podamos pensar, ¿no? ¿Vosotros tenéis algún tipo de colaboración, vuestras empresas,
voy a particularizarlo con la Universidad de Córdoba, pero a lo mejor me decís, no, pues la Universidad de Córdoba no se nos ha planteado nunca y a lo mejor a raíz de esta conversación pues podríamos plantear alguna cosa. Pero sí lo tenemos con la Politécnica de Madrid, o con la Politécnica de Valencia, o con lo que sea, ¿vale? Entonces, la última pregunta que os puedo... Bueno, yo al día de hoy, uno de los grandes, dentro del DAFO de mi empresa, uno de los puntos débiles es ese, ¿no? Perdón. Blanca. Un segundito, es que hoy tenemos pleno en el Ayuntamiento de Córdoba y quería, primero de todo, agradeceros vuestra ponencia. Creo que es muy importante que la parte pública estemos aquí o estemos escuchando. Agradeceros particularmente la labor que estáis haciendo. Creo que los patios, el blockchain, el Museo Julio Romero, son propuestas que han hecho que, aunque ya sabéis que tanto el alcalde como el equipo está trabajando y apuesta por todo lo que representáis, indiscutiblemente ha hecho que vosotros, con vuestro trabajo, sea más visible aún. Los Next Generation ahora mismo hay 22 millones en el Ayuntamiento de Córdoba. De esos 22 millones hay para transformación digital 1.190.000. De esos 1.190.000 ya se han solicitado, estamos a espera de que el Ministerio lo apruebe y entre ellos va a ir todo el tema de blockchain para los museos. Por ejemplo, toda esa información que se está trabajando, todos los EDUSI que también están, la licitación de Smart City, que me imagino que la conoceréis y si no debéis de estar pendientes porque va a salir, todo esto está saliendo ya. Es importantísimo que todas las empresas que nos están escuchando sepan la posibilidad que tienen, la contratación. Los que venimos del sector privado y nos hemos metido en el sector público, la lentitud es enorme y la habéis transmitido a vosotros. Pero es cierto que estamos trabajando para que todos los empresarios cordobeses tengan la opción de aprender, que es una plataforma de contratación, cómo contratar. La Universidad de Córdoba está trabajando, junto con mi área, la Delegación de Reactivación, en poner a los profesionales la posibilidad, en función de su sector y de la madurez que tengan en contratación, en unas clases particulares. Entonces, quisiera pediros, por favor, simplemente que lo supierais, que se transmitiera al resto, que existe un link específico para que toda la empresa que quiera pueda. Y luego, lo que viene con la base logística no es en sí solamente la base logística, es toda la industria auxiliar que va a traer. Todo eso no es hoy ni mañana, quedan unos años, pero todos esos años es importantísimo, junto con la universidad, que todos los empresarios sigáis, todos los profesionales, sigáis lo que se está haciendo desde aquí, porque las UTE, que no las queremos ningún empresario, que por mi parte empresarial estoy de acuerdo, pero es el futuro. La primera licitación que ya ha salido de esa base no se nos puede escapar, tiene que tener color cordobés. Entonces, perdóname que no es una pregunta en sí, pero sí el que sepan todos los empresarios que se está trabajando, que la contratación es importante y que Córdoba, los profesionales necesitan mejorar su madurez en contratación y que tienen a la universidad y que van a tener la administración en enero dando clases particulares. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Muy bien. Bueno. No, decía antes, muchas gracias. Muchas gracias. Como decía antes, en el DAFO de mi empresa, al día de hoy, uno de los puntos débiles que tengo es recursos humanos, ¿no? Es decir, ese poder crecer con ese equipo de trabajo que es el que hace que AICOR sea quien es al día de hoy, ¿no? El otro día estuvimos reunidos con la universidad en CECO, yo pertenezco al Comité de Transformación Digital y tuvimos la oportunidad de hablar con vosotros, ¿no? Y claro, el número clausus, por ejemplo, de alumnos que tiene la Universidad de Córdoba al día de hoy, del perfil que a mí me preocupa, que es ingeniería en informática, ¿vale? Pues estamos hablando de 100 y poco cada año, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino que hablamos, se nos llena la boca de hablar de que la base logística, yo estoy muy preocupado, no solamente por la cantidad de trabajo que podamos tener en un momento dado, sino cuando vengan los Indras, los Telven y demás, y que empiecen pues a intentar a golpe de talón, ¿vale? Pues tirar de esos recursos que no hay el día de hoy. Es decir, la universidad, ni el grado superior ni grados medios son capaces de cubrir las necesidades que se generan, ¿no? Como tú decías antes, es decir, y además me ha parecido, no se me ha planteado eso nunca, ¿no? Es decir, que si vienen los fondos NER, que si tal, si es que no tenemos la capacidad suficiente, me ha parecido súper interesante lo que tú has dicho, ¿no? No la hay. No tenemos la capacidad de poder gastarnos eso.
¿Por qué? Porque no disponemos de las infraestructuras, las empresas y los recursos humanos para poder abordar eso. Entonces, tenemos un problema, O sea, el día de hoy, como decía antes, dentro del DAF de mi empresa, el gran punto débil que tenemos ahora mismo no es trabajo, que va, ni son oportunidades tampoco, sino es la falta de recursos humanos pues, para que formen parte de ese equipo y de ese código genético pues, que tiene en este caso AICOR, ¿no? O sea, nuestras empresas, nuestro sector somos personas. O sea, nosotros no tenemos maquinaria, no tenemos, ya casi no tenemos oficinas, casi no es necesario. Máquina de café y futbolín y poco más, ¿no? Entonces, somos personas y efectivamente el talento es nuestro punto clave. Nosotros desde ICCA llevamos colaborando con la Universidad de Córdoba desde el año 2005. Tenemos firmado un acuerdo con la Universidad de Córdoba. Todos los años tenemos gente en prácticas, que muchos de ellos siguen con nosotros. De hecho, hay gente que lleva 10 años y entró en prácticas. Y formamos parte también del Máster Industria 4.0, donde también impartimos alguna ponencia y también es una línea para atraer talento. Y luego estamos subcontratando mucho fuera, o sea, estamos buscando mucho freelance, estamos viendo un modelo de gente externa, en Sri Lanka sobre todo, en India, estamos buscando gente que aporta conocimiento técnico, trabajo más técnico, pero en la parte de diseño de solución, en la parte de proyecto, ahí ese talento que además tampoco tenemos claro que se forme en la universidad, ¿vale? O sea, un project manager no sale de la universidad, sale de haber hecho 20 proyectos. Entonces, es complicado, o sea, ¿vale? Tiene que tener un inicio también. Y efectivamente, ¿no? Sí, por supuesto, pero que cuando habla de la base logística tal y viene el Indra, CICE, CAPS, pues ellos sí le pueden pagar 150.000 euros a alguien, ¿no? Claro. Entonces es complicado. El problema que decía mi compañero. El mercado en la tecnología está globalizado ya hace mucho tiempo y esto va a golpe talonario, fundamentalmente. Para empezar con la administración pública, que ya que decía Blanca, no es tanto que no sepamos licitar, sino que es muy difícil aguantar muchas veces los plazos y las cosas que tiene la administración pública. Los requerimientos de esos pliegos, claro. Claro, entonces ahí, pues bueno, pues ya no es hacerte un cursito de cómo se licita, sino que hay que aguantar eso. Entonces, eso y con los recursos humanos es lo mismo. Desde Córdoba, donde la hora de programación, por ejemplo, y Joan seguramente esto lo vive, yo también lo vivo. O sea, se paga 25 o 30 euros la hora, en Madrid se pagan 60, en Inglaterra, en Londres 150 y en Alemania por el estilo. Entonces yo no puedo competir con eso. O sea, las empresas de fuera, o sea, tú decías Sri Lanka, España está siendo una fuente de mano de obra barata, ¿sabes? Porque ¿qué le está pasando a Málaga? ¿Qué le está pasando a las grandes ciudades? Que nos vendemos como hub de tecnología y de mano de obra barata. ¿Por qué? Porque viene un Google, se instala en planta en Málaga y pum, raca. Ahí empieza a contratar a todo el mundo, tienen músculo financiero para hacer eso y más. Y entonces pues las empresas más pequeñas les cuesta más. Encima muchas veces pues se saca pecho y dice, pues aquí vienen muchas empresas tecnológicas, ¿sí? ¿A qué? Que cómo se está defendiendo la mano de obra o las empresas de aquí. No podemos. Tenemos ya que entender que estamos en un entorno global y competimos todos en la misma liga. Sí. Es el mismo modelo del comercio local, ¿eh? Cuando se habla de que viene el Corte Inglés y las tiendas, pues es lo mismo, ¿eh? O sea, tampoco pasa en la vida, o sea, es inevitable. Por eso yo me quedo también mucho con lo que has dicho tú sobre la especialización, la verticalidad, de decir, oye, mira, podrá venir quien sea, pero que en esto, así más estrecho, más ancho, soy experto y probablemente le sea mucho más rentable a esa grande contar conmigo que montar esa práctica, ¿no? Y yo me quedo también con algo que ha dicho Joan, que es la escasez. O sea, algo que quiero que no se llegue a percibir desde fuera del mundo de tecnología es la escasez que hay de recursos. O sea, que a mí llegan y dicen, oye, pues, dame un presupuesto de esto.
No lo perciben. O sea, no tenemos recursos para hacer esto, ¿sabes? O tal. Y la gente al final le da vuelta y dice, no, pues sí que ¿cuántos presupuestos va a pedir si nos conocemos todos? O sea, si aquí en Córdoba ya nos conocemos todos, incluso fuera de Córdoba. Entonces decir, ¿qué va a pedir? 3 presupuestos, si se lo pide alguno de los 3, lo voy a hacer yo, ¿sabes? O sea, que eso es algo que no se percibe y que se debería percibir también. Pues nada, simplemente agradeceros y bueno, dejar aquí un turno de palabras por si alguien de los asistentes quisiera hacer alguna pregunta. Hola. ¿Se oye? No. Creo que no. Te escuchamos porque está cerca, pero... No. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a los tres por vuestra participación y un poco por darnos también la visión vuestra de la importancia de cómo trabajar en la ciudad y cómo incorporar tanta tecnología. Me ha parecido muy interesante la parte final, pero buscando un poco la parte positiva, ¿no? Porque se ven algunos aspectos negativos, que es verdad que conlleva pues que vengan estas grandes empresas, pero yo creo que también tenemos una gran oportunidad porque hay mucho talento aquí, mucho conocimiento y sobre todo pequeñas empresas que creo que están empujando de una forma importante, cordobesa. También yo lo veo también desde un punto de vista positivo, ¿no? Quería comentar a vosotros el aspecto de, la posibilidad de atraer talento, ¿no? Porque muchas veces el talento no solamente se atrae con talón, ¿no? Yo creo que también tenemos una ciudad que ya sabemos de personas que se están viniendo por calidad de vida y creo que si al final la calidad de vida que tenemos en la ciudad le acompañamos con empresas que tienen la oportunidad de incorporarse y que están creciendo como las vuestras, pues es un atractivo, ¿no? Pero sí lo veo también interesante desde el punto de vista de que, oye, lo que sí se puede crear, y creo que es interesante por lo que ha dicho Manuel, es un entorno muy atractivo para startups, que a eso sí que les cuesta trabajo incorporarse, pero que pueden dar unas soluciones muy ágiles, muy rápidas a empresas como las vuestras, ¿no? En esa externalización que decía de muchas veces, que no tengo a las personas esas concretas, que necesito formarlas a corto plazo y es que es casi imposible, pero para startups y emprendedores que están apareciendo y que muchas veces prefieren iniciarse, como vosotros empezasteis en vuestro momento, puede ser algo muy interesante, ¿no? ¿Creéis o pensáis que puede generarse, debido a esa dificultad de búsqueda de talento y tal, un buen ecosistema de generación de startups en la ciudad? Rafa, esa es la jugada. Esa es la jugada, la única jugada que podemos hacer. Así que, bueno... yo lo tengo clarísimo que sí y que la administración pública nos deje subcontratarles. Las dos cosas. Porque si no hay un ecosistema de innovación abierta, las startups no se pueden incorporar a un proyecto nuestro con la administración, que al final son los fundamentales, por lo menos de la temática que estamos hablando aquí, porque tú no puedes coger una startup de 2 personas que acaba de crearse y decirle que tienen que entrar en UTE, por mucho que la UTE sea la solución, pero es que te va a decir que no. No pueden asumir ese riesgo, ¿no? Legal. Y la subcontratación sí pueden asumirla porque lo asume el contratista y ellos solo en un contrato privado, ¿no? Entonces, sí. Se escucha que de aquí a final de año viene una ley para startups. Eso puede ser un gran aliciente para generar un ecosistema. Yo creo que es un dinamizador, sería un dinamizador brutal. O sea, estamos deseando contratar a startups, a spin-offs de la universidad, pero que sabemos que no quieren entrar en un modelo de trabajo con la administración de ese tipo. Sin embargo, sí que le puedes crear desde una empresa como la nuestra, o más grandes, que hay millones, le puedes crear un entorno seguro para que aporten su conocimiento y su capacidad a un proyecto más grande y ganen todos. Gane el cliente final, gane la startup, gane la intermedia. Pero yo creo que la ley ahora mismo complica bastante que eso sea así de fácil. Una de las claves, yo creo que una de las claves principales que se ha dicho de hoy es lo que tú estás diciendo, lo que has dicho antes. Es decir, estamos hablando de una Smart City, de proyectos alrededor de ciudadanía, de una ciudad que tiene que llevar el acento público, los fondos, la iniciativa, el arranque, todo, y el propio mecanismo. Yo creo que es clave, de verdad, lo que has dicho. No nos permite el poder ir de la mano, porque además los proyectos por propia definición tienen cabida, pues
todas las empresas que estamos, startups y demás, porque un proyecto, una iniciativa, una idea, una plataforma, una solución que esté dentro de la Smart City, per se es grande. ¿Vale? Y yo creo de verdad que uno de los puntos claves que se ha dado ahí es sí, que se nos permita y a partir de ahí, pues evidentemente parece ideal, ¿no? Muchas gracias. Allí. Es que se ve. Ah, vale, que lo van a limpiar. Hola, buenos días. Enhorabuena por organizar una industria. Soy Miguel García Capilla. Actualmente, soy ingeniero, vengo de la empresa, pero actualmente estoy en el Ayuntamiento de Córdoba. La concejala Blanca Torrent lo ha dicho magníficamente. Es verdad que es complicado lo que estáis diciendo. Yo estoy ahora mismo de coordinador en el área de gestión. Recae entre mis responsabilidades pues, colaborar con el área de contratación, con lo cual, estando de acuerdo en parte de lo que planteáis y entendiendo la importancia que tiene de que las empresas puedan incorporarse en los contratos que se saquen con todos esos fondos y con todos los proyectos que queremos para nuestra ciudad, pues os invito, si queréis ahora, todos los que estén interesados, pues en el café, en hablar, contactamos y nos reunimos con el área de contratación para que nos podáis transmitir vuestro punto de vista, que seguro que ya lo habréis hecho, pero que a veces hay que insistir, y me pongo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más que tenga alguien del público? Pues nada, simplemente agradecerle el tiempo a Javier, a Manuel y a Joan y pues quedamos a disposición de, como ha dicho Miguel antes, pues en el café, que cualquier pregunta que podáis tener, ¿vale? Tanto a los ponentes como a mí o cualquier otra persona de los asistentes, pues no la podáis realizar, ¿vale? Entonces nada, pues muchísimas gracias y que siga todo como sigue hasta ahora, vamos, perfecto. Muy bien. Gracias a todos.